La casa de los Quiroga quedaba en el límite entre San Vicente y Alejandro Korn, en la provincia de Buenos Aires. Era una construcción baja, antigua, con paredes gruesas y un fondo que daba a un descampado interminable. La noche del 17 de julio de 2012 yo estaba ahí porque era amigo de Lucas Quiroga, el menor de la familia. Teníamos 17 años y habíamos ido a su casa a estudiar para una prueba de historia. Éramos 4, Lucas, su prima Micaela, Tomás y yo. La idea de usar la ouija no fue mía. Fue de Micaela. Ella apareció con una caja de cartón gastada, sin dibujos llamativos, solo letras negras medio borroneadas. Dijo que la había encontrado en el ropero de su tía, la madre de Lucas. Recuerdo que Tomás se rió, pero no de nervios, se rió como quien se burla de algo que no cree. Lucas dudó. Yo también. Pero ya era tarde. La curiosidad había ganado. Nos sentamos en el comedor, una mesa de madera vieja que crujía apenas apoyabas los codos. Eran cerca de las 11:40. La casa estaba en silencio, salvo por el reloj de pared que marcaba los segundos con un tic seco, molesto. Apagamos la luz principal y dejamos solo una lámpara chica encendida. Micaela insistió en eso. No se prende velas, dijo. Así es más real. La tabla tenía un olor raro, como a humedad encerrada por años. El puntero era improvisado, una tapita de vidrio que Lucas sacó de la cocina. Apoyamos los dedos. Yo sentí frío en la yema de los dedos, pero pensé que eran los nervios. Micaela fue la que habló primero. ¿Hay alguien con nosotros? Nada pasó durante varios segundos. Tomás ya estaba por hacer un chiste cuando la tapita se movió. No fue brusco. Fue lento, arrastrado, como si alguien estuviera probando fuerza. Se detuvo en el sí. Nadie habló. El reloj seguía sonando. Ti. 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 ¿Quién sos? Preguntó Lucas, con la voz más baja de lo normal. La tapita empezó a moverse letra por letra. Alberto, Alberto. Micaela tragó saliva. ¿Alberto quién? La respuesta tardó más esta vez, como si dudara. Mendoza, Mendoza. Yo sentí un nudo en el estómago. Mi abuelo se llamaba Alberto Mendoza. Murió en 2009. No dije nada. No quería parecer paranoico. ¿De dónde sos? Preguntó Tomás, ya sin tono burlón. La tapita se deslizó hacia una esquina de la tabla, rozando el borde. De Atra con acento S. De atrás. Lucas levantó la cabeza de golpe y miró hacia el pasillo que llevaba a las habitaciones. Estaba oscuro. Demasiado oscuro, incluso para una casa con luces apagadas. Eso no vale, dijo Micaela, nerviosa. Responde bien. La tapita volvió al centro sola. Y AESTA con acento NELLO-S. Ya están ellos. Tomás retiró un dedo. Para. Esto ya no me gusta. En ese momento se escuchó un golpe seco en la pared del fondo. Uno solo. Fuerte. Como si alguien hubiera dado un puñetazo desde adentro de la casa. Lucas se levantó de la silla. Debe ser el viento, dijo, pero no convenció a nadie. La tapita se movió sola, sin que nadie la tocara. No rápido. Decidida. NOSVAYAN, no se vayan. El reloj del comedor se detuvo. No se rompió. No se cayó. Simplemente dejó de hacer ruido. Y ahí fue cuando escuchamos pasos en el pasillo. Descalzos. Lentos. Arrastrados. Ninguno de nosotros se animó a mirar. Los pasos se detuvieron a mitad del pasillo. No hubo respiración, no hubo voz. Solo ese silencio espeso que te presiona los oídos. Lucas seguía de pie, rígido, mirando hacia la oscuridad como si esperara que algo saliera de ahí en cualquier momento. Micaela tenía los ojos llenos de lágrimas y Tomás no paraba de mover la pierna debajo de la mesa. Yo fui el primero en reaccionar. Cortemos esto, dije.
Ahora. Micaela negó con la cabeza. No se puede ir así, susurró. Hay que despedirse. La tapita volvió a moverse sola, lenta, pesada, como si alguien empujara desde abajo de la mesa. TARDE, tarde. ¿Tarde para qué? Preguntó Lucas, casi sin voz. La tapita recorrió la tabla de punta a punta. PARALLOS, para ellos. El golpe volvió a escucharse, esta vez más cerca. No en la pared del fondo. En la puerta del comedor. 3 golpes secos. Tomás se levantó de un salto y tiró la silla al piso. No hay nadie. Gritó, no hay nadie. La puerta empezó a vibrar, apenas. Como si alguien apoyara la frente del otro lado. La tapita se movió una última vez. ABRAN, Abraham. En ese momento, la lámpara se apagó. No fue un corte de luz. La bombilla explotó con un chasquido y el vidrio cayó sobre la mesa. Gritamos. Alguien empujó la mesa sin querer y la tabla de ouija cayó al piso boca abajo. Los golpes pararon. El silencio volvió de golpe, como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible. Nadie se animó a moverse durante varios segundos. Lucas fue el primero en encender la linterna del celular. El haz de luz recorrió el comedor, la puerta, el pasillo. No había nadie. La puerta estaba cerrada con llave. Esto se termina acá, dijo Lucas. Nos vamos a dormir. Mañana vemos qué hacemos con esa cosa. La tabla quedó tirada en el piso. Nadie la tocó. Esa noche dormimos los 4 en la misma habitación. Nadie pegó un ojo. Cerca de las 3:15, escuché a Lucas susurrar mi nombre. Cuando me giré, lo vi sentado en la cama, mirando fijo hacia la puerta del cuarto. ¿Vos también lo escuchas? Me preguntó. ¿Qué cosa? Que respiran. En ese momento, escuché claramente un sonido del otro lado de la puerta. No pasos. No golpes. Respiración lenta. Profunda. Como si alguien esperara. A la mañana siguiente, la tabla de ouija ya no estaba en el comedor. La madre de Lucas juró que nunca hubo ninguna en la casa. Y cuando revisaron el fondo, encontraron la tierra removida, justo detrás de la pared donde se había escuchado el primer golpe. Enterrada, había una placa vieja, de metal oxidado, con un nombre grabado. Alberto Mendoza. Nunca volvimos a hablar del tema. Pero desde esa noche, cada vez que estoy solo y el silencio es demasiado largo, siento que alguien escucha conmigo. La primera vez que escuché hablar de lo que pasó en Villa Elisa, fue por Mariana Funes, una compañera de la facultad. Ella no contaba la historia como algo paranormal para asustar, la contaba como quien recuerda un error grave. Algo que no se puede deshacer. Todo ocurrió el 3 de noviembre de 2016, en una casa alquilada sobre la calle 419, a pocas cuadras del Parque Pereira Iraola. Mariana vivía ahí con 2 amigas, Lucía Pereira y Rocío Benítez. Esa noche habían invitado a un chico más, Ezequiel, novio de Rocío. Yo no estaba presente, lo que se lo reconstruí después, escuchándolos por separado. Y lo más inquietante es que todos coincidían en los detalles. La tabla la había llevado Lucía. Dijo que pertenecía a su abuela y que nunca había pasado nada. La sesión empezó cerca de la 1:20 de la madrugada, en la cocina, con la radio apagada y las ventanas cerradas. No usaron velas. Solo la luz amarilla del techo. ¿Hay alguien que quiera hablar con nosotros?, preguntó Mariana. El puntero no se movió. Pasaron casi 2 minutos en silencio. Rocío ya se estaba riendo cuando el puntero dio un tirón seco hacia la izquierda. Sí. Lucía dejó escapar una risa nerviosa. Bueno, ¿cómo te llamas? El movimiento fue inmediato, sin pausas, sin dudas. NOMEMIREN, no me miren. Mariana levantó la vista instintivamente, mirando a todos alrededor de la mesa. ¿Por qué no? El puntero se desplazó lento, pesado. MEVEN, me ven. Ezequiel retiró un dedo.
Che, basta. Esto ya es cualquiera. En ese momento, la radio se encendió sola. No música. Solo estática. Un ruido blanco constante, como respiración electrónica. Rocío se levantó para apagarla, pero el puntero volvió a moverse, sin que nadie lo tocara. Sentate, sentate. Rocío obedeció sin decir una palabra. ¿Quién sos? Preguntó Lucía, con la voz temblando. El puntero recorrió la tabla más rápido que antes. ALGOQUE y AESTA con acento, algo que ya está. Mariana dijo que en ese momento sintió un olor raro, como a humedad vieja mezclada con metal. La radio bajó el volumen sola, hasta quedar apenas audible. ¿Dónde estás? Preguntó ella. La respuesta tardó. El puntero dio vueltas en círculos, como si buscara algo. Después se detuvo. ENLACASA, en la casa. Las luces parpadearon una vez. Ezequiel se levantó de golpe. No, se terminó. Esto no está bien. El puntero se movió con violencia, golpeando el borde de la tabla. NOSVAN, no se van. Y en ese preciso instante, alguien golpeó desde adentro del placard de la habitación del fondo. Un solo golpe. Hueco. Como si el sonido viniera desde un espacio demasiado chico para una persona. El golpe volvió a repetirse. Esta vez fueron dos. Mariana siempre aclaró que no fue un ruido fuerte, sino algo peor, un golpe seco, apagado, como si alguien golpeara madera desde adentro, sin espacio para mover el brazo. Rocío empezó a llorar sin hacer ruido. Lucía no dejaba de repetir que había que cerrar la sesión. Decí que nos vamos, le pidió a Mariana. Decilo ya. Mariana respiró hondo. Nos queremos despedir, dijo. Cerramos la sesión. El puntero no se movió. La radio, en cambio, dejó la estática por un segundo. Entre el ruido se escuchó algo parecido a una voz, pero tan distorsionada que no se podían distinguir palabras. Ezequiel dijo después que juró escuchar su nombre, estirado, como pronunciado con una boca llena de agua. El puntero se deslizó lentamente. No. Lucía empezó a temblar. Por favor, susurró. Por favor, ya está. El puntero giró bruscamente y marcó otra vez. MIRENATRA con acento S, miren atrás. Nadie quería hacerlo. Mariana fue la que se animó primero. Se dio vuelta despacio, esperando ver a alguno de los chicos haciendo una broma. Pero detrás de ellas no había nadie. Solo el pasillo oscuro y la puerta del placard, cerrada. Entonces la manija se movió. No de golpe. Giró apenas, como si alguien del otro lado estuviera probando si estaba abierta. Rocío gritó y se tapó la cara. Lucía se levantó de la silla y tropezó hacia atrás. El puntero empezó a moverse solo, rápido, golpeando las letras. IAESTO y SAL y ENDO, ya estoy saliendo. Las luces se apagaron. No todas. Solo la de la cocina. El pasillo quedó iluminado por la luz de una habitación del fondo. Y en esa luz se proyectó una sombra que no coincidía con ningún cuerpo. Era baja. Ancha. Como si caminara agachada. El placard se abrió de golpe. Adentro no había ropa colgada. No había cajas. Estaba vacío. Completamente vacío. Pero el olor era insoportable, como encierro antiguo, como sótano cerrado durante años. Ezequiel agarró a Rocío del brazo y la sacó corriendo. Mariana y Lucía fueron detrás. Salieron de la casa sin cerrar la puerta, sin apagar la radio, sin mirar atrás. Esa noche durmieron en la casa de una vecina. A la mañana siguiente, cuando volvieron con el dueño del alquiler, el placard estaba lleno de ropa vieja que no era de ellas. Prendas de hombre. Zapatos gastados. Y en el fondo, tallado en la madera, había una frase escrita con algo filoso. No me miren. El contrato de alquiler fue rescindido esa misma semana.
El dueño admitió después que antes de alquilarles la casa, un inquilino había desaparecido sin dejar rastro. Su nombre era Ezequiel. No el novio de Rocío. Otro. El relato de Santa Rosa de Calamuchita, en Córdoba, nunca apareció en noticias. No hubo denuncias formales ni registros policiales claros. Todo lo que se sabe circula entre vecinos y exalumnos del Instituto San Martín, y lo que voy a contar me lo relató Federico Albornoz, un profesor suplente que estuvo ahí ese año. Ocurrió el 14 de agosto de 2019, durante un fin de semana largo. 5 chicos de sexto año se quedaron a dormir en la casa de uno de ellos, Matías Herrera, en un barrio alejado del centro, cerca del río. Los otros eran Bruno Sosa, Agustín Ledesma, Paula Rinaldi y Sofía Quintana. Tenían entre 17 y 18 años. La ouija no era nueva. Era una tabla casera, hecha en cartón grueso, con letras marcadas en fibrón negro. Según Sofía, la habían usado antes, por diversión. Nunca había pasado nada. Esa noche, cerca de las 2:10, cortaron la música y se sentaron en el living. Afuera llovía despacio. El sonido del agua contra el techo de chapa hacía imposible escuchar otra cosa. «Si hay algo acá, que se manifieste», dijo Bruno, en tono desafiante. El puntero no se movió. Paula se burló, pero igual apoyó los dedos. «¿Hay alguien con nosotros?» Pasaron varios segundos. De pronto, el puntero dio un pequeño tirón. Sí. Agustín se rió nervioso. «Bueno, ¿quién sos?» El movimiento fue lento, errático, como si costara avanzar. NODEBENESTARACA con acento, no deben estar acá. Sofía retiró un dedo. «Para, Matías, deja de joder». «No soy yo», respondió él, pálido. «Mira mis manos». Paula respiró hondo. «¿Por qué no?» El puntero se deslizó sin detenerse. PORQEALGUYN y AVOLV y yo, porque alguien ya volvió. La lluvia se detuvo de golpe. No fue gradual. Simplemente paró. El silencio que quedó fue tan brusco que Sofía dijo después que le dolieron los oídos. «¿Volvió de dónde?», preguntó Agustín. El puntero giró en círculos, rápido, como perdido. «DEBAJO, debajo». Matías tragó saliva. «¿Debajo de qué?». La respuesta tardó. Durante ese silencio, todos escucharon claramente un sonido que venía del piso. No golpes. No pasos. Algo arrastrándose. El puntero se detuvo al fin. DELACASA, de la casa. El living empezó a oler a tierra mojada, aunque la lluvia ya había parado. Bruno intentó levantarse, pero el puntero se movió violentamente. NOSMVAN, no se muevan. Y entonces, desde el fondo de la casa, se escuchó cómo se abría lentamente una puerta que nadie recordaba haber visto antes. La puerta chirrió como si llevara años sin abrirse. No era un sonido fuerte, pero sí prolongado, insistente, como si alguien estuviera empujando con cuidado para no llamar la atención. Matías juró después que esa puerta no existía antes de esa noche. Dijo que en el fondo de la casa solo había una pared lisa. Sofía empezó a llorar. «Matías, ¿qué hay ahí atrás?». Él no respondió. Estaba mirando fijo el pasillo, con los ojos bien abiertos. El puntero comenzó a moverse otra vez, lento, marcando cada letra con una precisión incómoda. YAPUDEVERME, ya puede verme. Paula fue la primera en gritar. «Corta. Corta ya». Agustín intentó retirar la mano, pero el puntero se deslizó con violencia hasta el centro de la tabla. QEDNSE, quédense. El olor a tierra se volvió más fuerte, casi irrespirable. No era solo humedad, era olor a pozo recién abierto. Bruno vomitó sobre el piso sin poder contenerse. Desde el pasillo, algo empezó a avanzar. No caminaba. Se arrastraba. Se escuchaba claramente el roce contra el suelo, como uñas largas raspando cerámica. La sombra apareció primero, proyectada contra la pared del living.
Era alargada, irregular, como si el cuerpo no tuviera una forma definida. Sofía cerró los ojos y empezó a rezar en voz alta. El puntero marcó una última frase. NOLOENTIRRARONBIN, no lo enterraron bien. La sombra llegó al umbral del living. Ahí fue cuando Matías gritó que corrieran. No hubo orden ni coordinación. Se levantaron todos al mismo tiempo, tirando la mesa, pisando la tabla, chocando entre ellos. Paula cayó al piso y sintió, esto lo repitió muchas veces, que algo frío le rozó el tobillo. Salieron de la casa bajo la lluvia, que había vuelto de golpe, como si nunca se hubiera detenido. Nadie miró atrás. Pasaron la noche en una estación de servicio abierta, envueltos en mantas, sin hablar. A la mañana siguiente regresaron con el padre de Matías y 2 policías. La casa estaba cerrada, intacta. No había ninguna puerta en el fondo. Solo una pared lisa. Pero el piso del living estaba levantado. Las baldosas habían sido removidas desde abajo. Cuando llamaron a un albañil para romper el contrapiso, encontraron tierra suelta, y restos de madera podrida, como de un cajón viejo. No había huesos. No había ropa. Solo una frase grabada en el cemento, escrita con algo filoso. Ya volví. La causa nunca avanzó. Dijeron que era una broma pesada, vandalismo, sugestión colectiva. Ninguno de los 5 volvió a entrar a esa casa. Y Sofía, hasta el día de hoy, duerme con la luz prendida, porque asegura que cuando apaga todo, siente que algo debajo de su cama sigue esperando. Y hasta acá llegan los relatos de hoy. Historias que, reales o no, dejaron marcas en quienes las vivieron, y quizás ahora también en vos. Si alguna vez pensaste en jugar a la ouija, tal vez esta sea la señal para no hacerlo. Porque hay cosas que no siempre responden cuando uno quiere. Y mucho menos se van cuando uno lo pide. Si te gustó el vídeo, deja tu like y suscríbete al canal. Y si conoces algún relato que debería ser contado, podés dejarlo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.